Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. Dos versículos. Mateo capítulo 13, versículo 31 y 32. ¿Sí estamos allí? Muy bien. La palabra del Señor nos dice así: otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró ¿en dónde? En su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Amén. Esta es la famosa parábola de la semilla de mostaza. Seguramente gran parte de la iglesia, si no toda la iglesia, ya la conoce, ya la ha leído, y es una parábola muy linda, muy preciosa, que trae un mensaje maravilloso de Jesús para cada uno de nosotros hoy. Cuando nosotros leemos la parábola de la semilla de mostaza, podemos darnos cuenta que comienza diciendo: otra parábola les refirió diciendo. De manera que podemos entender, podemos ver a través de la palabra del Señor de que Jesús utilizaba este recurso para hablarle a sus discípulos y mostrarle realidades espirituales partiendo de ejemplos de nuestra vida cotidiana. Entonces, hay algo que me fascina mucho de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, es que predicaba el Evangelio de una manera sencilla, sencilla. No utilizar palabras tan perfumadas y sofisticadas, sino que soltar una palabra sencilla que llegaba al corazón de cada persona que tenía a su frente. Yo creo que es un ejemplo que cada uno de nosotros debe tomar en consideración. Que prediquemos un evangelio fresco, sencillo, que sea atractivo, para que muchas personas que no conocen de Jesús le reciban a Él también como el Salvador de sus vidas. ¿Cuántos me dicen amén? Pero un aplauso al Señor en esta mañana. Les refirió diciendo, dice: el reino de los cielos es semejante, diga conmigo, es semejante, se parece, es similar, se asemeja. ¿A qué? A un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró ¿en dónde? En su campo. Así que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que hace alusión a algo natural para enseñarnos algo espiritual. Esta comparación que hace Jesús en esta parábola se refiere precisamente a la vida de cada ser humano. Yo te digo algo: si tú te dejas tomar en las manos de Dios, Dios te va a colocar en un lugar mucho más especial. Dios va a hacer de ti una persona excelente en esta tierra y vas a poder disfrutar de cada una de sus bendiciones. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, nosotros podemos darnos cuenta que esa semilla tiene un potencial dentro de sí. Nosotros tomamos esa semilla y la colocamos en tierra, se va a comenzar a generar un cambio en ella, una metamorfosis, de manera que mañana pasado se va a convertir en un gran árbol. O sea, hay un potencial que está dentro de esa semilla. De la misma manera debo decirte esta mañana: dentro de ti hay tanto potencial esperando ser conectado con Dios para que se desarrolle. Si nosotros somos capaces de entregarnos en las manos de Dios, todo lo que Dios ha depositado anticipadamente dentro de ti se va a desarrollar, va a crecer, va a prosperar, se va a multiplicar. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Entonces, déjate tomar en las manos de Dios. Necesitamos dejarnos tomar en las manos de Dios. Cuando nosotros leemos esta parábola, mis amados hermanos, nosotros podemos extraer tres lecciones básicas para nuestra vida cristiana. Y la primera que puedo ver en medio de estos dos versículos es la siguiente: que en el reino de los cielos todo nace aparentemente insignificante y pequeño, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. Diga conmigo: en el reino de los cielos todo nace insignificante y pequeño, pero tiene consecuencias trascendentales y
y eterna. Cuando nosotros leemos la palabra, tomamos como ejemplo pues la institución de la iglesia, podemos darnos cuenta que partió de un grupo pequeño de hombres ordinarios que quizás no tenían grande instrucción acerca de las cosas de Dios, muchos de ellos pescadores, personas del vulgo. Mis amados hermanos, pero Dios tomó a estos hombres, les dio un bautismo con el Espíritu Santo, les dio autoridad en el nombre de Jesús, y a partir de allí comienza a resurgir pues la iglesia de Jesucristo, y todavía hasta el día de hoy la iglesia está estremeciendo al mundo con la predicación del Evangelio de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Por qué? Porque en el reino de los cielos todo nace pequeño, insignificante, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. Cuando nosotros leemos la palabra en el libro de Jueces, en el capítulo 6, aparece un personaje muy singular llamado Gedeón. Este personaje se encontraba en un lagar. Estaba guardando trigo, no era el lugar apropiado para hacer esto. Sin embargo, se encontraba temeroso, lleno de miedo, porque de tiempo en tiempo venían los madianitas y arrasaban con todo lo que este pueblo tenía, con la siembra, con la cosecha, con su ganado. Y este hombre llamado Gedeón toma el trigo y comienza a esconderlo de manera anticipada antes que esta gente llegara. A veces nosotros nos acostumbramos a vivir en la opresión, a vivir en medio de las situaciones que nos adversan en la vida, y nos acostumbramos y tomamos una actitud pasiva, nos acostumbramos a que estas cosas se conviertan en una consecuencia, en una realidad consecutiva en nuestra vida. Ahora, lo tremendo del asunto es que Dios nos llama y le dice: varón esforzado y valiente. Yo me imagino que ese hombre, escuchando estas palabras del ángel de Jehová que se aparece delante de él en aquel lugar donde se encontraba escondido, dice: hombre esforzado y valiente, Dios está contigo. ¿Con quién? Conmigo. Y fíjate todo lo que está pasando. Yo me imagino que por la cabeza de este hombre llamado Gedeón pasaron muchas cosas. Sin embargo, pudo argumentar: pero si Dios está con nosotros, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué vienen los madianitas? ¿Por qué pasa una cosa, pasa la otra? ¿Por qué no? ¿A dónde están las maravillas, los prodigios que mis padres me han hablado acerca de Dios? De las cosas lindas y preciosas que Dios hizo en el pasado. Porque Dios no nos atiende ahora. Y Dios le da una palabra a este hombre para que ese hombre se levantara en medio de su pueblo y tuviera una postura diferente. Levántate, porque yo lo voy a entregar en tus manos. Mis amados hermanos, a veces nosotros pensamos que nosotros no podemos hacer tal cosa. Y dice: ¿cómo yo? Si yo soy el más pequeño de la casa de mi padre, yo no tengo quizás de repente las cualidades para poder encargarme de tal misión. Sin embargo, aunque nosotros podamos considerarnos muy pequeños, Dios nos ve muy grande, con un gran potencial en nuestra vida para hacer cosas grandes para Dios. ¿Cómo dicen amén? Entonces, lo vemos al frente de 10,000 personas listas para la guerra, y quizás eso puede generar confianza, puede generar seguridad. Bueno, yo solo de repente la cosa es difícil, pero si tengo 10,000 personas delante de mí para ir a la batalla, la cosa cambia, hay gente que me está apoyando, y eso trae seguridad, trae confianza. Pero para Gedeón 10,000 personas era suficiente, pero Dios dice: no, son mucha gente, con 300 personas es suficiente para hacer algo grande para la obra de Dios. Mis amados hermanos, estamos hablando que Dios puede hacer cosas lindas y preciosas con muchos o con pocos, con pequeños y con grandes, más, y ninguno puede hacerlo Dios, porque Él es Dios, y Dios hace cosas lindas como quiere y cuando quiere. En el reino de los cielos todo nace pequeño e insignificante, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. El Señor Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra, la luz de este mundo. Nosotros agarramos un poquito de sal y podemos traer sabor a los alimentos, podemos quitar la insipidez de los alimentos, podemos conservar los alimentos. Un pequeño rayito de luz en una habitación oscura hace añicos o la tiniebla. Asimismo, la vida de un creyente, de un cristiano lleno con el Espíritu Santo, en cualquier lugar donde entre, ese ambiente va a cambiar, va a ser conmovida las tinieblas, algo espiritual va a comenzar a suceder en aquel lugar. Alabado sea el Señor. Aunque tú te consideres minoría en tu casa, si tú eres un hombre o una mujer de Dios, algo tiene que suceder.
Quizá de repente tú dices, yo soy la única cristiana en mi casa, aquí todos son unos impíos, pecadores, pero si tú eres una mujer de Dios, si tú eres un hombre de Dios, esa casa se va a salvar, esa casa no va a caer. Alabado sea su nombre. Porque en el reino de los cielos todo comienza pequeño, todo nace pequeño, pero tiene consecuencias trascendentales y eternas. Mis amados hermanos, cuando nosotros leemos la palabra, si nosotros seguimos leyendo la palabra, en el libro de Hechos aparece un personaje llamado Saulo. Usted ha leído mucho acerca de él. Este hombre, después de la resurrección del Señor Jesucristo, se instituye la iglesia, comenzó, dice la Escritura capítulo 9, dice que comenzó a sentir dentro de él amenazas y muerte en contra de los cristianos, de los primeros cristianos, las personas que comenzaron a congregarse en diferentes lugares. Qué tremendo eso. Era un hombre que era conocedor de la ley, que era un hombre que se había educado a los pies de un hombre llamado Gamaliel, o sea que tenía conocimiento acerca de las cosas de Dios. Sin embargo, ¿cómo pudo en ese momento llenar su corazón de amargura, de muerte en contra de los primeros hombres que comenzaron a seguir la causa de Jesucristo? ¿Qué fue lo que pasó con ese hombre? Él tenía una doble ciudadanía porque él había nacido en Tarso, Sicilia, pero tenía también conocimiento acerca de las cosas de Dios. Y cuando se consigue con esa realidad, él va a los sacerdotes y pide una autorización, pide cartas para ir a Damasco y buscar a aquella gente que estaban allí, hombres y mujeres que seguían la causa de Cristo, y llevarlos presos a Jerusalén. Pero algo sucedió en el camino. Cuando ese hombre va de camino a Damasco, un resplandor de luz del cielo le sorprendió y lo llevó a tierra. Lo llevó a tierra. Diga conmigo, lo llevó a tierra. Así que dígale que está a su lado, seguir a Cristo, seguir la causa de Cristo, de alguna manera contender con el Señor Jesús, con la iglesia, con el evangelio, que puede llevar a tierra. Entonces, nosotros vemos a este hombre a tierra, en tierra, quedó ciego y escucha palabras de Jesús, que dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él no conoce a Jesús, pero está escuchando las palabras de Jesús que le dicen: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice: ¿quién eres, Señor? Él conoce a Dios, conoce, escuchado de Dios, conoce la palabra por medio de la ley, pero sin embargo no tenía experiencia maravillosa de haber conocido a Jesucristo. Pero cuando él expresa esta palabra: ¿quién eres, Señor? Ahí escucha las palabras que le dicen: es Jesús aquel a quien tú persigues. Mis amados hermanos, me gustó mucho eso, porque en ese momento nosotros podemos darnos cuenta que Saulo fue llevado a un lugar, y en aquel lugar recibió pues la sanidad por un discípulo de Jesús llamado Ananías, después de 3 días de haber estado ciego. Pero hay algo interesante allí, después que Saulo se convierte a Jesús, hay un cambio de 360 grados en su vida. De un perseguidor se convierte en un hombre perseguido. Él también en su misma vida también fue perseguido. Se bautizó y comenzó a predicar el mensaje del evangelio de una manera extraordinaria, al punto que Dios lo levanta como un gran apóstol de Jesucristo. Ahora, hay algo importante destacar de Saulo, porque este nombre Saulo significa pedido a Dios, prestado a Dios, significa también grande, significa venerable. Pero cuando Saulo se convierte, ya no se llama Saulo, sino que se llama Pablo. O sea que es una nueva persona. La vida de Pablo es transformada por completo. Pablo significa pequeño, significa humilde, significa una persona dócil. Y fue en esa condición en la que Dios lo utilizó para hacer cosas grandes para su reino. Alabado sea su nombre. En esa condición. Y eso es lo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, que nosotros seamos dóciles, que nos dejemos tratar por Dios, que nos dejemos procesar por Dios, que no nos resistamos a la causa de Cristo, que podamos tener un corazón abierto para recibir las bondades del reino de los cielos. El Señor Jesús, en aquel momento cuando Saulo estaba allá en tierra, le dijo las siguientes palabras: dura cosa es dar voces en contra de la ley.
En otras palabras está diciendo, mientras más te resistas, salvo, más daño te vas a hacer. Mis amados hermanos, nosotros tenemos que tener un corazón receptivo a lo que Dios está haciendo en medio de la iglesia, en medio de su pueblo. Necesitamos entender que Dios puede hacer cosas grandes, maravillosas, partiendo de cosas insignificantes y pequeñas para glorificar su nombre. Así que, diga el que está a su lado, necesitamos volvernos pequeños. Necesitamos ser siervos. Si un día queremos ser grandes, la palabra del Señor nos dice, mis amados hermanos, que si nosotros no nos volvemos como niños, no podemos entrar en el reino de los cielos. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 11, versículo 11, la palabra del Señor nos dice así: de cierto os digo que de los nacidos de mujer no hay uno mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Así que dile que está a su lado, yo voy a menguar. Yo voy a menguar, yo voy a menguar. Me voy a poner chiquitito para que Dios crezca dentro de mí, alabado sea su nombre. Apláudame y que reine por siempre y por siempre. Lo segundo que nosotros podemos ver aquí en esta parábola es lo siguiente: que en el reino de los cielos el crecimiento es un proceso continuo. Diga conmigo, en el reino de los cielos el crecimiento es un proceso continuo. Cuando nosotros leemos la palabra nos damos cuenta que era un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Dice que a la verdad era la más pequeña de todas las semillas, pero creció. Diga conmigo, creció. No se quedó semilla, creció. Así que diga que está a su lado, Dios te dice que tienes que crecer. Dios te dice, no te quiero ver enano, tienes que crecer. Y el crecimiento es un proceso continuo, porque no se quedó en hortaliza, porque dice que se hizo árbol. Semilla, diga conmigo, semilla, hortaliza, árbol. La semilla tiene un tremendo potencial para llegar a ser un gran árbol y dar buenos frutos. Pero Dios no desea que usted se quede como una semilla. Hay un dicho por allí popular que dice, ay, ese se va a quedar la semilla, este no va a quedar la semilla. No se va a casar, no va a tener familia, no va a tener... Es semilla, lo metieron en un frasquito. Dígale que está a su lado, Dios no quiere que tú te quedes como semilla, que tú crezcas, que seas una hortaliza grande, pero que también llegues a ser un gran árbol. Alabado sea su nombre. Apláudale a ese Señor en esta mañana. Ahora yo, a veces ayudo a mi esposa a la casa a hacer algunas cosas. Y yo me doy cuenta que las hortalizas son fracturadas, se rompen. Hay cosas que tú agarras a un pedazo de yuca, no sé cómo dice, un tubérculo, cómo dice, una hortaliza, algo así. Se parten. Pero usted va a romper un pedazo de tallo de un árbol, no lo va a romper tan fácilmente. O sea que es un cristiano robusto, fortalecido del Señor. No es una persona débil que cualquier cosa lo va a rajar. Entonces Dios quiere que usted crezca para que usted pueda permanecer estable, inconmovible en el reino de los cielos. Así como el monte de Sion que no se mueve, y no me saca nadie. ¿Entiende? Entonces, la palabra nos enseña que nosotros necesitamos crecer, que como hijos de Dios necesitamos crecer. La Biblia nos enseña que el mismo Señor Jesucristo crecía en la gracia y en el conocimiento de Dios. O sea, el deseo de Dios es que tu fe crezca. El deseo de Dios, mi amado hermano, es que usted crezca en el amor de Dios, que usted crezca, mi amado hermano, en el perdón, que usted crezca en la santidad, que usted pueda crecer en el conocimiento de su palabra, que usted cada día puede tener un poco más de sabiduría para poder emprender las cosas de la vida, que usted pueda tener una alta definición de lo que Dios tiene para ti. Así que dígale una vez, necesitamos crecer. Necesitamos crecer. Y no pretenda usted que ya lo conoce todo. Cuando nosotros fuimos a la escuela, estos muchachos que estuvieron aquí, piensan la primaria dentro de poco, algunos ya no están. Y ahí aprenden a sumar, comienzan a restar, comienzan a dividir, comienzan a hacer otras cosas más. Y ellos pueden decir después de la primaria, ya lo sé todo. Pero no es así. No es así.
Cuando ellos van a la secundaria tienen que ver trigonometría, geometría, tienen que ver polinomios, tienen que ver química orgánica, inorgánica, no sé qué otras cosas más. Y se gradúan de la secundaria y pueden decir, ya lo sé todo. Pero no es así. Hay cosas que todavía ellos necesitan aprender. Y van a la universidad y tienen que ver física cuántica, hidráulica, tienen que ver quizás de repente microbiología y tantas otras cosas más. Y te gradúas en una buena carrera y puedes decir en tu corazón, ya lo sé todo. Pero no es así. Si tú quieres, puedes seguir creciendo. Si tú quieres, puedes seguir aprendiendo. De la misma manera se ocurre en el reino de los cielos. Dios no quiere que te quedes sin nada. No es suficiente lo que has conocido acerca de Dios. Y cuando nosotros, mis amados hermanos, nos disponemos a seguir creciendo, necesitamos aceptar verdades espirituales en nuestra vida que van a producir un cambio. Diga conmigo, un cambio. Pero hay gente que dice, no, déjame así, no quiero cambiar nada, déjame así. No me digas nada, sí, así estoy bien. Pero si tú quieres seguir creciendo, mi hijo querido, necesitas experimentar un cambio. Un cambio que necesitas también pagar un precio. Hay cosas que quizás de repente en algún momento de tu vida fueron provechosas, fueron buenas para ti, pero tú tienes que dejar para que puedas seguir creciendo en Dios. Quizás de repente alguien que conoció de repente algo de Dios en el pasado y conoce la verdad de Dios mucho más profunda en este tiempo por el Espíritu y dice, oye, pero yo estaba equivocado. No estabas equivocado, estabas creciendo. Porque el que se graduó en la universidad, ay, qué equivocado estaba cuando aprendí la suma, la resta, la división, la multiplicación. No, lo aprendiste allá en aquel momento y fue provechoso para ti, pero fue necesario que otras nociones, que otras cosas te fueran habilitadas por el Espíritu para que pudieras seguir disfrutando mañana. Alabado sea su nombre, alabado al que vive y que reina. Necesitamos seguir creciendo. Necesitamos seguir creciendo. Dios no quiere un cristiano enano que se conforme con las pocas nociones que ha recibido de la Biblia en este tiempo, sino que usted tenga hambre de Dios, que pueda escudriñar la Escritura. Pero para esto, mi amado hermano, yo no puedo apoyarme en la opinión del ser humano. No puedo apoyarme en la opinión de cualquier persona. Tengo que tener claro que el gran rector de mi vida espiritual es el Espíritu Santo de Dios y la máxima autoridad de fe y doctrina es la Biblia. Alabado sea su nombre. Aleluya. Mire que usted puede conseguir cualquier cantidad de cosas por aquí. Pero yo le sugiero que antes de que pueda apoyarse en cualquier cosa, apóyese aquí y dígale, Señor, eres tú mi maestro, eres tú mi instructor, eres tú mi rector. Revélame tu verdad y que tu verdad sea una realidad de mi vida. Alabado sea su nombre. Si no fuera así, muchos de ustedes hoy tuvieran pelitos, algunas mujeres y madres, pelitos aquí, y tuvieran con los tacones aquí, pero una verdad espiritual te fue revelada para que tú hoy puedas tener mayor conocimiento de Dios y disfrutes de una vida buena. Alabado sea su nombre. Pero el que quiere ser enano, es enano. Enano es enano. Pero Dios no quiere pitufos en la iglesia. Dios quiere gente que tenga hambre de Dios y que siga creciendo día a día. Amén. Entonces, necesitamos crecer. Pero a veces, yo no sé si a usted le pasó al igual que a mí. Cuando yo estaba pequeño, a mí me regalaron algunos juguetes. Algunas de las muchachas de repente algún peluche de osito. Mira, ahí te regalaron uno. Allá también. Y nosotros nos enamoramos de ese juguete. Un canguro plástico que hacía ¡pi! Y yo lo agarré y le metí una gamullita y lo jalaba para todos lados. Y yo iba a todas partes con canguro. Y me iba para allá. Y me iba para aquel canguro sucio, feo, horrible. Y yo iba con mi canguro para todas partes. Pero llegó un día en que yo tenía que entrar a la escuela. Mi papá me dijo con mucha tristeza, hijo, ya no puedes llevar ese canguro. Tienes que soltar ese canguro porque si no, te van a echar broma en la escuela. Y yo no, yo si no llevo mi canguro, yo no vuelvo a la escuela. Mi papá me dejó que fuera para la escuela con canguro. Pero como los muchachos son tan buena gente, me echaron la pita como es allá en la escuela. Y por supuesto viene con mi canguro llorando y todo lo demás.
Pero lo que te quiero decir es lo siguiente: en el proceso de crecimiento hay muchas cosas que tenemos que soltar, que quizás fueron provechosas para ti, que fueron buenas para ti, pero necesitas entender que estás en un proceso continuo de crecimiento. Fuerte el canguro, fuerte el canguro, fuerte el canguro, por todo el bueno de Dios que está para tu vida. Alabanza a nuestro hombre. Aplaude, 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 aplaude al que vive en tu reino, por siempre y por siempre. ¿Cuántos tienen un cangurito en su casa? Dile que está a tu lado, suelta el canguro. Suelta el canguro. Usted imagina a Daniela, su velocito de peluche en la universidad. Te van a quitar. Hay cosas que hay que soltar. Y no es que fueron malas, fueron buenas para ti en este tiempo. Pero ya tienes que pasar a otra etapa en tu vida. Amén. Ahora, hay otra cosa aquí muy bonita en esta parábola, que no quise irme muy a lo profundo, pero hay algo que yo veo aquí, que es una gran lección para nuestra vida cristiana, es que en el reino de los cielos hay lugar para todos. Aleluya, Padre. Dice la parábola que esa semilla creció, se hizo la mayor de las hortalizas, pero siguió creciendo y se convirtió en un árbol donde venían todas las aves del cielo y colocaban sus nidos en sus ramas. Imagínese usted a ese gran árbol. Ese árbol representa tu vida, representa mi vida. Dios nos compara con árboles. Es como un árbol plantado junto a la corriente de las aguas. Mis amados hermanos, para como plantío de Jehová, para la gloria suya, somos como árboles espirituales que Dios está colocando en su reino y que necesitamos florecer, dar frutos. Pero entonces aquí la parábola me ilustra una lección tremenda, porque dice que ese árbol venían aves, todas las aves, y colocaban sus nidos en sus ramas. Y yo puedo imaginarme ese árbol, ahí puede de repente recibir al canario que canta lindo. Puede recibir a una linda golondrina con ese plumaje bello. Puede recibir, ¿qué te puedo decir? A un Cristo fuera, un turpial. ¿Qué tantos pajaritos lindos hay por allí? Pero también puede recibir unos pajaritos feos. Una pacharaca. Una lechuza. Fea lechuza. Puede recibir que el zamuro, no sé. Pero todos tienen espacio en ese mismo lugar. Puede venir un pájaro que de repente no tiene un lindo plumaje, como un tucán, de repente como un pavo real, pero que de repente tiene la patica rota, una ala herida, pero todos tienen espacio en ese mismo lugar. Asimismo, el Señor Jesús, con palabras sencillas, representaba el reino de los cielos. En ese lugar tienen entrada todos aquellos que quieran, pueden venir a aquel lugar. Los mancos, los cojos, los ciegos, los perniquebrados, los que tienen amargura de espíritu, los que tienen heridas profundas en su alma, en su corazón, la huérfana, el huérfano, la viuda, todos aquellos que están necesitados, venid a mí, y yo los haré descansar. Venid a mí, dice el Señor. El reino de los cielos es un lugar especial que Dios ha preparado para todos aquellos que le aman. Comienza aquí abajo con una decisión que tú tomes delante de Jesús y termina allá arriba con Dios. Alabado sea su nombre. Así que el reino de los cielos no es excluyente, el reino de los cielos es incluyente. Y Dios te está levantando aquí en este tiempo como un árbol. Te ha plantado Dios por medio de la fe en Jesucristo para que tú crezcas, y te conviertes en un árbol que puedas darle cobertura, abrigo, ayuda, amor, perdón a todas aquellas personas que tanto lo necesitan. Alabado sea su nombre. ¿Cuánto potencial de Dios hay dentro de ti? Es un potencial que está reservado, que está parado ahí. Pero cuando tú activas tu fe en el Señor Jesucristo, ese potencial se activa y comienzas a crecer para la gloria de Dios. Comienzas a crecer como un árbol espiritual. Mis amados hermanos, un buen día, tú y yo fuimos entregados en los brazos de una madre. Siendo pequeñitos, tu mamá tenía sueños lindos y preciosos acerca de ti.
de verte crecer, de que fueras a la escuela, de que te formaras. Fueron muchas las etapas de tu vida, quizás muchas cosas que no fueron favorables para ti, pero sin embargo tu madre y tu padre siguió creyendo en ti. Tienes sueños lindos y preciosos de que un día tú también puedas formar una familia, de que tú puedas de alguna manera también tener hijos. Y creo que de la misma manera nuestro Dios Todopoderoso tiene sueños lindos y preciosos con cada uno de nosotros. Dice la palabra en el libro de Jeremías: antes de que nacieras, yo te conocí. Antes que te formase en el vientre, te santifiqué. O sea que Dios te conoció mucho antes de que fueras engendrada en el vientre de tu madre. Ya Dios tenía planes, proyectos de vida para ti lindos y preciosos, para que tú los pudieras hacer una realidad en este tiempo. Pero mis amados hermanos, esos proyectos divinos, esta realidad de Dios para cada una de nuestras vidas, solamente van a ser una realidad si nosotros nos conectamos con la fuente correcta, que es nuestro Señor Jesús. En Él recibimos la savia divina, en Él recibimos luz, en Él recibimos el agua de vida. Él es nuestra fuente inagotable de vida. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? ¿Cuántos quieren florecer en el reino de los cielos? Alabanzas a tu nombre, Señor. En esta mañana Dios quiere mudarte del lugar donde te encuentras espiritualmente al reino de los cielos. Si hay una persona en esta mañana que no ha confesado a Jesús en esta mañana tu vida va a ser mudada a un lugar espiritual donde tú vas a florecer, donde tú vas a crecer, donde tú no vas a ser un hombre o una mujer enana, sino que tú vas a conocer las ricas bondades del reino de los cielos. Alabanza a tu nombre. No te conformes tan solo con apenas unos pocos versículos bíblicos que tienes en la memoria, que tienes en tu mente. No te conformes con disfrutar de repente de un tiempo de alabanza y oración. Búscale a Él cada día en el secreto y mira, un manantial de vida va a llenarte de los pies a la cabeza. Alabanza a tu nombre. Quizás de repente tú eres el único cristiano en tu casa. Tú te sientes pequeño, te sientes minoría, pero con Dios nosotros somos mayoría. Podemos hacer cosas grandes para Dios. Yo quiero que tú visualices a tu familia, a tus hijos, a tu casa, toda ella introducida en el reino de los cielos. Esta mañana quiero que cierres tus ojos y vamos a orar al Señor. Amado Padre Celestial, en esta mañana bendigo y alabo tu precioso nombre. Padre, qué bueno es poder contar con un Dios tan maravilloso como tú, que tiene cuidado de cada uno de sus hijos. En esta mañana creo que esta palabra que tú has traído es provechosa para cada uno de nosotros en esta hora. Padre, que sea buena, Señor, para impulsarnos cada día más y acercarnos a ti. El deseo de tu corazón como buen Padre es que nosotros podamos cumplir el propósito que hay en tu corazón, que no seamos cristianos enanos, raquíticos, sino que cada día podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Oh Dios amado, en esta mañana oro por cada uno de tus hijos aquí presentes, por cada uno de ellos, para que seas tú, Señor, removiendo estructuras que quizás en un pasado estuvieron delante de ellos, pero para que tú, Señor, les instruyas, les capacites cada día más y les permitas, Dios, disfrutar de una vida buena, de las bondades, las ricas bondades que tú tienes en el reino de los cielos. Padre, en esta mañana bendigo y alabo tu nombre. Ministra, Dios, con tu Santo Espíritu, con el rector de nuestra vida, que tu palabra sea, Señor, esa autoridad de fe y doctrina que tanto necesitamos. Hoy te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero invitarte a que te pongas de pie y adoremos al Señor en esta mañana. Porque esta mañana es el comienzo de un crecimiento espiritual para la iglesia, para tu vida. Dios no quiere verte como una semilla. Hay tanto potencial de Dios dentro de ti, pero hoy va a ser desarrollado por Dios, va a ser desarrollado por el Espíritu. Levanta tus manos y dile al Señor: Señor, toca mi vida, desarrolla todo lo que has colocado dentro de mí. Bendíceme, Señor. Bendito eres, Jesús. La gloria de Dios maneja mi vida.
mañana en su presencia. Es la gloria de Dios en este lugar para bendecir tu vida, iglesia, para llevarte a un nuevo nivel de vida espiritual. Disfruta de su gloria, disfruta de su hermosa gloria esta mañana. Oh, es tu gloria, Señor. La gloria de Dios maneja mi vida.
libro de Job, capítulo 8, versículo 5 en adelante, dice: si tú de mañana buscares a Dios. Aquí hay gente que en esta mañana toma la decisión de buscar a Dios. ¿Cuántos buscan a Dios en esta mañana? Esa palabra es para ti. ¿Cuántos buscan a Dios en esta mañana? Esa palabra es para ti, iglesia. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti. O sea que Dios se va a levantar a favor tuyo. Y dice: y hará próspera la morada de tu justicia, y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Porque en el reino de los cielos todas las cosas nacen pequeñas e insignificantes, pero tienen consecuencias trascendentales y eternas. Y el Señor te dice en esta mañana: aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Amén. Y le damos un aplauso al Señor en esta mañana. Del Señor llegue a tu vida. Amén. Dios me los bendiga. Dios me los guarde.